Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos nuestra clase de auditoría con tecnología. Recordemos que tenemos varios pendientes para poder organizarnos. Entre ellos es conocer las normas de auditoría en lo que se refiere al proceso. Por lo tanto, les tengo aquí unos pequeños datos, los cuales ustedes van a poder trabajar. Y empezamos con lo que es la presentación de la materia y decimos que vamos a platicar acerca de las normas de información financiera, que son quienes nos citan las herramientas para que podamos nosotros continuar trabajando en lo que es nuestra auditoría. Por lo tanto, vamos a trabajar y vamos a ver qué es lo que nos dice estos controles de registro. Cuando vamos a tomar la decisión de llevar a cabo una revisión en un proceso de auditoría, es para detectar posibles situaciones que en un momento dado nos estén impidiendo que la empresa pueda continuar con un crecimiento. Recordemos que las entidades económicas, en este caso las empresas, se conocen como con propósitos lucrativos de manera común, que es la finalidad cuando alguien invierte su dinero, que generar riqueza, ¿no? La historia de la auditoría nos dice que los países donde resalta es Inglaterra e Italia. En Inglaterra se da a raíz de lo que corresponde a la revolución industrial, y en Italia pues se da la influencia de Fray Luca de Pacioli o Paciolo, quien integra una forma de revisión, de control, de manejo y de registro de las cuentas financieras con la finalidad de controlar los números y que la información reflejada en los estados financieros verdaderamente se dé con la finalidad de que nos presente información fidedigna, confiable y clara, como nos lo cita la norma de información financiera. El profesional que va a ejecutar la auditoría es el contador público, el cual tiene su fundamento en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 52, como lo citamos aquí, y nos damos cuenta, según nuestra figura, que la auditoría es un plan o una actividad, es un chequeo y es un seguimiento constante a lo que son los procesos internos de control de información financiera y también operativa y administrativa. Está contenida dentro de los procesos de información financiera. Para que el contador público pueda tener la capacidad de presentar este tipo de revisiones, debe de tener ciertos requisitos, los cuales vemos enumerados en esta diapositiva del 1 al 9, donde nos señala entre el más importante, el número 8, que dice manifestación de que no ha participado en delitos fiscales, es decir, que su calidad moral, sus valores, sus principios y su ética profesional nunca han sido violentadas por una malversación o una tergiversación en la información que él ha presentado. Y luego también igual dice que no puede ser un moroso dentro del sistema de administración tributaria, en este caso que conocemos como el SAT. Dice que nosotros tenemos que haber cumplido en los requisitos que esta ley nos señala para que podamos trabajarlo como debe de ser. Después dice que tenemos, una vez que tenemos al profesional capacitado, en este caso el contador público certificado, vamos a ver estos pasos para la evaluación de riesgos. Y en los pasos de la evaluación de riesgos tenemos que conocer los factores de riesgo a los cuales están asociando el estudio o revisión que nos están requiriendo. Tal vez dentro de los estados financieros tenemos el saldo de una cuenta que dista mucho o representa demasiada diferencia a lo que ocurrió en el año 2022 contra el año 2021. Una cuenta de bancos donde tenemos unos saldos de 10,000 pesos, como por un ejemplo, en el año 2021, y en el año 2022 manejamos durante los 12 meses un saldo promedio de 2,000 pesos. Hay una diferencia significativa de 8,000 pesos. Tendremos que ver si esos 8,000 pesos se invirtieron
o definitivamente tenemos una capacidad de cero liquidez, es decir, dinero disponible para poder cubrir ciertas situaciones económicas imprevistas o requeridas de manera inmediata para que la empresa las cubra con este efectivo. Después hablamos del volumen de las transacciones, es decir, si aumentaron o disminuyeron nuestras operaciones con terceros, es decir, clientes o proveedores, o personas que están interesadas en trabajar con nosotros, ¿sí? Cuentas que requieren estimados importantes. Tal vez queremos nosotros incrementar nuestras ventas y debemos de ver cuáles son las cuentas que están involucradas en esta estimación de ventas. Por ejemplo, los costos, por ejemplo, los gastos, por ejemplo, los controles de inventario y manejo de inventario, que son los que nos van a llevar a que nosotros podamos implementar este tipo de actividades que nos generen mayores ingresos, ¿no? También igual vamos a manejar lo que son las evidencias de la auditoría y la serie 500 de las normas internacionales de auditoría nos señalan que tenemos la evidencia de auditoría a través de esta NIA 500, la evidencia de auditoría, es decir, las consideraciones específicas que debemos de tener con determinadas áreas. Algunas áreas se pueden revisar al 100% dentro de la empresa y algunas áreas tendremos que confiar en la información que nos proporcionan las personas que están involucradas. Por eso es importante que ustedes como estudiantes revisen toda la serie 500 antes de tomar la decisión de dar una parte vinculada o no a lo que es el proceso de auditoría, ¿sí? Y determinar si lo vamos a incluir dentro de la revisión o nos vamos a abstener de esta revisión. También debemos de tener a la mano los papeles de trabajo y aquí los vamos a clasificar por su uso, papeles de uso continuo, por sus papeles de uso temporal, algunos que otros documentos que no son de manera permanente, algunos contratos que tienen fecha de caducidad o de vigencia, y también por su contenido, que son los documentos con los que nosotros contamos para poder revisar que las cantidades o los importes que aparecen en los estados financieros verdaderamente estén basados y fundamentados, sean fidedignos y sean comprobables, como los pide los conceptos de contabilidad, ¿no? Después tenemos una revisión financiera intermedia. Esta revisión financiera intermedia es como un paréntesis que hacemos dentro de lo que es el proceso de auditoría, donde nosotros tenemos que realizar cuestionarios de preguntas a las personas que están responsables de los asuntos financieros y contables de la entidad. Y para ello podemos aplicar procedimientos analíticos y de revisión a los documentos. Sin embargo, tenemos que entrevistar a los individuos o las personas que están al frente de estas operaciones. De esa forma, tal vez en números no me den una información que a mí me disipe por completo las dudas, pero a la hora de que yo reviso lo que es el documento y escucho o leo lo que son los cuestionarios, ya tengo una idea con más fundamento de lo que pudo haber ocurrido y el por qué los números fueron cambiados, ¿no? Tenemos diferentes situaciones para poder trabajar. Nos vamos a ir aquí a lo que es el Código de Ética Profesional del Contador. El resto de las diapositivas ustedes las pueden ir revisando. Ya lo habíamos tocado dentro de la clase, por eso las he saltado. Sin embargo, si alguien de ustedes considera importante que regrese porque tienen alguna duda, con mucho gusto me aplico y vuelvo a la diapositiva que ustedes me citen. Tenemos los principios de auditoría que me parecen interesantes abordarlos, y dice que el auditor debe de ser una persona honesta. O sea, no basta con los 9 puntos que me cita el SAT para que el auditor me trabaje mis documentos contables y me explique si estamos trabajando de una manera correcta o no dentro de la empresa, y me indique también las posibilidades que tenemos de crecimiento o las posibilidades de que exista algún error grave por parte de la administración y me repercuta en las utilidades de la empresa. Por lo tanto, me dice que yo debo de ser una persona íntegra, debo de ser una persona ecuánime,
Debo de tener el debido cuidado profesional, debo de tener una confidencialidad probada, una independencia se refiere a los criterios y un enfoque, es decir, mis respuestas y mis criterios de respuesta deben de estar basados en la evidencia, y la evidencia se llaman los papeles con los cuales yo estoy corroborando que la información presentada en los estados financieros es correcta. ¿Sí? Debo de ser imparcial y debo de guardar total secrecía referente a la información que se me está proporcionando y que permite que nosotros podamos tomar una decisión correcta a la hora de dictaminar, es decir, reflejar nuestra opinión y el sentido de la auditoría, para efecto de mejoras en algunas áreas o para efectos de denunciar alguna situación anómala y perjudicial sobre o en contra de la empresa. Aquí tenemos nosotros un organismo que nos coordina, que es el Colegio de Contadores. En México se conoce como el IMPC, ¿sí? Colegio de Contadores Públicos de México. Y este organismo tiene la relevancia y la calidad para que pueda certificarme y avalarme en el hecho de que yo pueda presentar las auditorías. ¿Por qué? Porque ellos son quienes deciden si yo tengo la capacidad y el conocimiento, la integridad, ¿sí? Y la permanencia dentro de lo que son las situaciones contables, para que yo no tenga error alguno a la hora de presentarme revisando un trabajo de terceros, en este caso del contador que está integrado en la empresa. Ok, tenemos también normas internacionales que son las IASB, y estas normas internacionales nos hablan acerca de que México y Estados Unidos está vinculado por los tratados que tenemos internacionales, y por ese motivo tenemos la obligación de reconocerlas, conocerlas y aplicarlas. Bueno, si nosotros vamos a auditar alguna empresa, tenemos que reconocer que una actividad empresarial, es decir, una entidad económica, un ente financiero, como le queramos reconocer, debe de poseer rentabilidad, debe de estar en constante crecimiento y tiene que sus cuentas tener una valuación. Por lo tanto, dentro de esos elementos que tenemos de apoyo para lo que es esta supervisión de la actividad empresarial son los análisis financieros, la planeación financiera y el control interno. Ok. Dice que dentro de este control interno nosotros debemos de conocer los métodos de análisis, y estos métodos de análisis financieros los vamos a clasificar en dos, el vertical y el horizontal. Dentro del análisis financiero vertical tenemos los métodos de reducción de los estados financieros a porcientos, los métodos de razones simples y los métodos de razones financieras. Dentro del método horizontal tenemos el método de aumentos y disminuciones, el método de tendencias, el método de control del presupuesto. Son dos métodos que a través de fórmulas nos permiten reconocer si las cuentas que tenemos integradas en el balance general verdaderamente nos están dando el rendimiento o bien la visión que queremos tener de cada una de ellas. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones futuras que tengan que ver con la rentabilidad, con el crecimiento y con la evaluación de toda actividad empresarial. Ok, tenemos también igual las técnicas dentro de lo que son estos análisis financieros, y estas técnicas son la liquidez y el apalancamiento. Esto es muy bueno. La liquidez me señala la forma y la prontitud en la que la entidad económica o esta actividad empresarial que adopta esta entidad económica me van a permitir cubrir mis deudas con prontitud, es decir, porque tengo dinero en movimiento. Le llamaremos activo circulante. El análisis de apalancamiento también es de gran ayuda que lo realicemos dentro de la empresa, porque nos permite frenar algunas actividades que en un momento X en la vida de la empresa nos puede aplicar un apalancamiento operativo, es decir, que nuestra empresa se detenga dentro de lo que es la operación. Aquí también les cito un ejercicio que vamos a realizar en la clase, el cual me está señalando que vamos a aplicar un análisis de liquidez y de solvencia dentro de este balance general. Este
Este ejemplo que tengo de ejercicio tiene sus instrucciones y que dice que vamos a tomar los importes del balance general o estado de posición financiera para elaborar análisis vertical para poder revisar la situación financiera, y vamos a iniciar con el método de reducción de los estados financieros a porcientos. Es decir, vamos a identificar a través de este método de reducción de los estados financieros a porcientos qué porcentaje del gran total que tenemos en los activos circulantes representa el dinero que tenemos en la caja. ¿Qué porcentaje del total del dinero del activo circulante, que en este caso son 33,709 pesos, tenemos reflejado en la cuenta de bancos? Para que de esta forma podamos tomar decisiones y reconocer si tenemos liquidez o no tenemos, o solamente tenemos solvencia. Recordemos también que en clase citamos la diferencia entre liquidez y la diferencia entre solvencia. Y decimos que liquidez es la prontitud y el dinero que corre en la empresa con la cual nosotros podemos liquidar alguna deuda o alguna obligación, y la solvencia representan los bienes que tiene la empresa y que en un momento dado nos respaldan para poder aplicar y poder cubrir alguna deuda o una obligación. Por ese motivo es que nosotros estamos tratando de reconocer qué es lo que vamos a hacer. Como en todo documento, tenemos aquí al final lo que es las citas de donde nosotros tomamos el documento para poder trabajar, que son el libro de auditoría, las normas de información financiera, las NIAs, las páginas del SAT, y que en este momento pues ya les quité de la vista. Hasta aquí yo quisiera saber si tenemos alguna duda. El ejercicio que les estoy citando lo vamos a pasar a nuestro cuaderno o bien en Excel, no importa, y vamos a trabajarlo con las técnicas y las fórmulas de este análisis financiero, que es de reducir las cifras a porcentajes. Espero que no tengamos duda alguna y que podamos trabajar, sin olvidarnos que nosotros tenemos la obligación de trabajar de manera individual, con valores, con principios, con moral, evitando el copia y pega y generando nuestras propias dudas, para que de esa forma no tengamos problemas a la hora de cerrar nuestro semestre, y que las dudas que nosotros tengamos en este momento no se comparen con las dudas que tiene mi compañero de al lado o mi compañero de la esquina. Es decir, yo voy y le pregunto a él en lugar de citar mis dudas y preguntas con el docente, y de esta forma me quedo con mi duda más la duda de mi compañero, y de esa manera mutilo mi posibilidad de poder trabajar dentro de lo que es la actividad que me están citando. Estoy a sus órdenes, chavos. Pueden ustedes mandarme un mensaje personal por Teams, que es donde estamos trabajando, y con mucho gusto los atiendo. Sería todo por este día, y estamos pendientes de trabajar lo que es nuestro ejercicio. ¿Dudas? Por favor, me escriben mensaje, o más dudas todavía, me pueden enviar su avance del proyecto o del trabajo para que podamos llevarlo a cabo. Muchas gracias por todo, chavos. Hasta luego.